No es el canal de dibujo, no creo. Igual ya vimos en para movimiento curvilíneo, cosas integrales y derivadas. Sí. No puede ser, entonces ya está perdido. Simón, igual, alguien puede conectarse y decirme si se escucha. Ok, se pongan audífonos, ya, ponte mis audífonos si quieres. Que me digan si se escucha esa vaina o no se escucha. A mí no me sale. Claro, tú no estás metido. Alguien, por favor. Yo. Ahí te lo acercas ahí para que no se vea mi voz de aquí, sino de allá. Te escucha tu pegarita. Estoy tonteando. Chicos, meten presión de canal. Hay que hacer una huelga. ¿Por qué? No nos quieren dar salón, pues. Por eso estoy aquí tonteando. Si dicen que todo va a ser virtual. O sea, hasta donde dijeron, los ayudantes no van a dar clases presenciales. Yo porque soy derecho. Esto es ilegal. Mira fuera. Sí, ahí escucho, confirmo. Voy a votar a el grupo. Confirma, ñaño. Date un like si es que me escucha. Por favor. Se escucha, confirma. Belleza. Ya está. Ya. Ok. Entonces, en vista de que se escucha esa vaina, estoy compartiendo pantalla. Mira a mí. Bueno, ya no me gusta. ¿En qué estamos? Ya vimos la definición formal de derivada. La integral no es nada más que la derivada. Se usa proceso inverso. ¿Qué proceso? Lo voy a repetir por última vez por esta semana. Nosotros que vamos a estudiar más, y por facilidad de ustedes, es polinomios. ¿Polinomios con qué? Por ejemplo, tenemos que nuestra posición dependiente del tiempo es igual a, se ve bien ahí, se ve ni puro. Ahí, sigue siempre así. Bueno, esta es consulta. Técnicamente las horas de consulta no se dan clases. Yo lo hago porque no me avanzo con 2 horas, bueno, con las 4 horas. En el caso, como dije, nosotros vamos a usar polinomios. El polinomio que ustedes más conocen de posición viene a ser el de y, pero vamos a x. Sería inicial más velocidad inicial, tiempo, y un medio de aceleración, tiempo cuadrado. Bien, vamos a partir de eso. ¿Qué fue lo que no hicimos abajo? Que abajo ya intentar un polinomio, no lo podemos resolver porque no se pudo subir y todo eso. Vamos a intentarlo con esto. ¿Cómo ustedes encuentran la fórmula de velocidad de eso? Ya, encontrar. No saberse de memoria, ¿no? Porque de memoria ya la conocemos, ¿no? Velocidad final igual a inicial por tiempo, el inicial más. Pero, ¿cómo lo justificamos? ¿Cómo estamos seguros de que es esa barra? Para hacerlo, hay que seguir la definición. ¿Qué es la velocidad? Cambio de posición con respecto al tiempo. Cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, vamos a usar la definición completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a poner la pendiente, tal como lo vimos abajo. Vamos a cambiar el orden de estas cosas. Quiero que el cuadrado esté primero. Entonces nos quedaría promedio de aceleración, tiempo al cuadrado 2. Vamos a ponerle más velocidad inicial, tiempo 2. Pero me falta y más la posición inicial. Y menos lo mismo, pero evaluado en 1, ¿no? Que es lo secundario. Aceleración, tiempo 1 cuadrado, más velocidad inicial, tiempo 1. Y más posición inicial. Listo. Todo esto sobre qué era? Era sobre h. Y me faltó poner el límite de esa. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle aquí lo mismo. Velocidad derivada de posición respecto al tiempo. Ahora sí, límite cuando h tiende a 0 de la función esta, todo sobre h. ¿Ok? Ahí es. Entonces, ¿qué procede? La función está fea, es un polinomio, pero no es nada de otro mundo. Es lo mismo que hicimos abajo con la ecuación de una recta. Es decir, abrir el negativo aquí, agrupar y ver qué pasa. Entonces, le metemos. ¿Qué sería? Sería un medio de aceleración por, vamos a sacar aquí un factor común de tiempo 2 al cuadrado menos tiempo 1 al cuadrado. ¿Ok? Nada de otro común. Hacemos lo mismo con la velocidad inicial. Velocidad inicial por tiempo 2 menos tiempo 1. Y
Por último, tenemos más posición inicial menos posición inicial, se va, ¿no? Lo mismo que pasó abajo con la constante. Recuerden eso, constante. Y todo esto sigue sobre H0. Ok. ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Qué sigue en la definición de esa vaina? No, te faltó un H. Bueno, ¿qué es el H? No, perdón. Numerador. No sé, es la definición de derivada. Es que, es que hace un rato él reemplazó el T2 por T2 es igual a T1 más H. Ah, ya. Ya, entonces el sí, T2 sí. representa eso. No, Simón. O sea, el H, ¿qué es? El H es el cambio, ¿no? Claro, está abajo que explicaban en otras clases. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí legalmente? Sería T2 menos T1, pero T2, ¿quién es? Es igual a la posición inicial, 1 más el cambio. Ya, lo reemplazas ahí, te va menos T1 con T1, en este caso el H. ¿Eh? Ok, esa vaina. Entonces, ¿estamos bien? Podemos seguir. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que me falta un 2 por ahí. Veremos qué pasa. No tiene que desaparecer esa vaina. Entonces, ya la vi. ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué era esto? T2 menos T1. Delta T, que sería H, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto como H. ¿Ya? Y aquí está parecido, pero no es lo mismo todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que convertirlo en lo mismo. ¿Ya? Y esta es una de las cosas que ustedes tienen que trabajar bastante en el curso. Tienen que aprender a descomponer distintos factores. ¿Esto qué es? Esto no es nada más que un A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo se descompone eso? A menos B por A más B. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un medio de A por T2 más T1, y esto por T2 menos T1. ¿Ya? Y esto es más que una velocidad inicial por H. Todo esto no es más sobre H, pero que era T2 menos T1, otra vez H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En efecto, esto se va, se va, se va. ¿Qué nos quedaría de velocidad? Tenemos velocidad de igual a medio A, ajá, por T2 más T1, que sigo pensando cómo me deshago esa vaina, y más la velocidad inicial. Ahora, esta parte está bien. Belleza. Aquí me quedé solo aceleración por tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a decir que estas dos son iguales, entonces si son iguales me da 2t más con lo medio, ¿y qué nos queda? Queda que la velocidad es igual a la velocidad inicial más a dos veces, pero más aceleración por tiempo nada más. ¿Bien? Y si ustedes derivan esto una vez más respecto al tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Constante se va, queda solo aceleración. ¿Quién es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Aceleración. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría aceleración es igual a aceleración. ¿Sí? Está bien. Se ve redundante, algo baboso también, pero es lo que es. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? ¿No? Estoy bien. Ok. Espérate. No, está la grabación, Tengo la un pizarra perfecto para digital, eso. es más bonita. Claro. ¿Sí? O sea, es que ya, pues, ahí en la grabación anterior está bonito, ahorita no. Sí. Cruzalo, cruzalo. Ahora sí que me vas a decir, Pero que la entiendo. rompió como un meme. No entendí, entiendo. O sea, ¿por qué desapareció? Lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer y lo que puedo haber hecho. Asumimos que las dos son iguales. Entonces, T2, T1 son iguales. Si son iguales a T, ¿qué sería? Sería T más T, 2T, y el 2 se va con un medio de. Eso de ahí. Simón, esta es la forma larga. Ya, pero como sea aquí el polinomio está descompuesto. Y la forma donde se puede aplicar mejor esa vaina de ahí es cuando se usa más regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Sí o sí me toca explicar. ¿Qué es lo que se usa? Por ejemplo, cuando tenemos expresiones malditas. ¿Malditas en qué sentido? Que tengan, no sé, paréntesis 3x más 2, todo elevado a la octava. Ustedes van a abrir una potencia de la octava para ponerse a derivar término a término. No era ninguno. Igual les van a tomar esto ustedes. Vamos a poner, por ejemplo, la función y es igual a que 3x más 2, no sé por qué estoy obsesionado con esa vaina, a la 8. ¿Cómo derivamos esa vaina? ¿Cómo calculamos que y de x? Variable.
Sácate. Chance. Siempre se metió a cursos que van a hacer, entonces ya, pues, un poco más claro cómo se hace. Para poder resolver esto, tenemos que usar efectivamente un cambio de variable. O no, Como yo le digo, también lo puedes hacer. Simple. directo. Yo sé cómo se ve. Ah, ya. Muchas. Ya. Lo que yo hago es identificar cuál es mi función más externa y cuáles son mis funciones internas. Literalmente es eso. ¿Quién está más afuera de todo? El exponente, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esto va a ser qué. Podemos llamarlo B, W, lo que sea. ¿Y qué está pasando con eso? Eso está adoptado. ¿Ya? Entonces, no sé si lo notaron de cabeza. Lo que se hace al momento de llevar polinomios es que la imagen que mandó este man que cruzó. Cuando tenemos un polinomio igual a k por x a la n, lo que nosotros hacemos es bajar el exponente a multiplicar, sea cual sea, aunque sea una raíz. Una raíz no es nada más que un exponente en fracción, ¿no? Entonces bajamos esa vaina, ¿qué tendríamos? Tendríamos un polinomio prima, que este también se denota con derivadas, sería igual a k por el exponente viejo, ¿por qué? Por x a la n menos 1, a mí, nada más. Aunque el n sea una fracción, siempre se le resta 1. Aunque sea negativo, se le sigue restando 1. Por eso la derivada de x a la menos 1 medio va a ser x a la menos 3 medios. ¿Por qué? Porque al menos 1 medio le restamos 1 y ya, poco más. ¿Sí? Dicho eso, esta es la regla de derivada de un polinomio, ya, sea cual sea la función que está dentro. Entonces, esta función que está dentro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos b que está dentro, ¿no? Pues, entonces, identificamos que está fuera. ¿Qué es lo que le hacemos? Aplicamos lo mismo, porque este va a ser un polinomio nuevo, es b al octavo. Entonces, ¿qué se hace? Se baja el 8. ¿Y por qué? Multiplica esto a la derivada de la función interna. ¿Y qué hacemos aquí? Sería 8 menos 1. Hacemos que 7, pero paso a paso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto? Dije derivada interna, ¿no? ¿Qué es una derivada interna? Es la derivada de la función que nosotros tenemos más adentro. Y ahorita está sencillo, solo dos funciones. Tranquilamente, esto podría ser con logaritmo natural de un seno de la raíz de x. Y les piden que deriven eso. ¿Cómo sería? Derivando la función más externa, que es el logaritmo. ¿Por qué? Vamos a ver una vez. Ajá. Adentro la función interna sigue normalita. ¿Ya? ¿Y esto qué se hace? Luego se le multiplica por la derivada interna. Y si esa derivada interna tiene más derivadas dentro, lo mismo. Por lo que está dentro, por lo que le sigue, por lo que sigue. Ya estamos bajando más. Hasta aquí ya no hay nada más que derivada. ¿Okay? Muy bien, en este caso es sencillo. ¿Ya? Ahí tenemos 8 por b a la 8 menos 1. Hasta ahí estamos bien. Nos falta derivar la derivada interna. Nos falta encontrar la derivada interna. La derivada de esta cosa, ¿qué era? Era su pendiente, ¿no? Que lo vimos hace rato. Y la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Pues nada más, nuestra serie de derivada interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pero tenemos que de y a de x va a ser igual a 24 por b a la séptima, donde b era esta cosa de aquí. 3x más 2. Y toda la serie. Si se dan cuenta, esto es más sencillo que haber abierto esa porquería de ahí y ahí derivar término por término. Es decir, ustedes lo van a ver poco a poco sus clases, no tienen que memorizarse así, no tienen que pasarse haciendo ejercicios de esta vaina ahorita, porque eso lo ven en cálculo. Pero a veces les toca usar una física. ¿Ya? Paso. ¿Qué más? Ya. Ayer, unos gigantes, Eric, uno de mis hijos, estudió la materia conmigo y yo antes soy grande. Entonces es mi mejor hijo. No, Félix, mi hermano sí. Mandó un ejercicio, algo de hambre. ¿Ya? ¿Qué era? Le daban la velocidad, que ese mismo era función de una raíz. Vamos a ponerle 2.8 raíz de x. ¿Y qué le pedían a hallar unos literales? Le pedían hallar la aceleración como función de la posición. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso, nosotros tenemos que aprendernos una cierta mecánica. ¿Ya? Aprender otra vez una definición de aceleración. ¿Aceleración qué es? Aceleración es derivada de velocidad respecto al tiempo. Yes. Entonces, ¿qué más le metemos a eso de aquí? Exponencial de Ajá, exacto, tú conoces. Multiplicamos por 1, ese 1 puede ser lo que sea, me refiero a epsilon a la 0, puede ser a un x cuadrado sobre x al cuadrado, algo que no nos altere.
Nosotros escogemos que ese 1 sea dx sobre dx. Entonces, aplicando eso, ¿qué queda? Dx para dx. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto, como les dije al principio, es una división. Una multiplicación, una división. Pero podemos nosotros intercambiar los términos como nos dé la gana. Entonces, lo que se hace es agrupar estos dos y tenemos dx a dt. ¿Qué es dx a dt? Velocidad. Ajá. Sería velocidad por dv sobre dx. Por ahora, hasta este punto, lo que hemos hecho es totalmente legal. ¿A qué me refiero con eso? A que las fórmulas que ustedes conocen de colegio funcionan solo para aceleraciones constantes. Esto de aquí, como está, funciona para aceleraciones constantes o aceleraciones que sean funciones. Funciones como qué, como que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos tocaría hacer? Si nos piden aceleración en función de posición primero, vamos a reescribir eso. Sería aceleración igual a velocidad por dv sobre dx. ¿Y cómo pueden ustedes interpretar eso? ¿Cómo se lee eso? Derivada de lo que está arriba respecto a lo que está abajo. Es decir, para resolver este ejercicio de aquí que nos piden la aceleración en función de la posición, ¿qué hay que hacer? Primero, reemplazar la función de velocidad. ¿No es lo que les estaba comentando a ustedes abajo? Una igualdad sirve para ambos lados. Nosotros, además del colegio, nos acostumbra a que lo que está a la izquierda es igual a la derecha. Solo seguimos ese sentido. Pero lo que nos toca hacer lo opuesto. ¿Ya? Damos cuenta de velocidad. ¿Quién es de velocidad? Esa vaina ahí. Entonces la reemplazamos. Entonces, ¿qué aceleración va a ser igual a 1.8 raíz de x? ¿Por qué? Por la derivada de la velocidad respecto a posición. ¿Qué sería? 1.8, ¿por qué? Derivada de x a la 1 medio Un medio baja el exponente, que es el 1 medio. ¿Qué más? por x a la menos un medio. Eso. Pues tenemos 1 medio menos 1. ¿Qué nos da eso? Menos 1 medio, ¿no? Y así se hace ese ejercicio bastante vago de ahí. ¿Ya? Pues dije, esto sirve cuando la aceleración es constante y cuando no lo es también, como podemos ver en este caso. ¿Dónde más se puede aplicar esto? Aplicar una trigonometría vaga esta vaina, despejando de un lado, aplicando integrales, es que nosotros llegamos a la función cinemática, una vez más, que también funciona solo con aceleración constante, que es esa de ahí que nosotros conocíamos en el colegio, no le cogimos ningún sentido, ¿saben? Y tampoco pre, tampoco ahorita, es que ustedes saben de dónde salen, ¿ya? Que eso lo dicen en clase esta semana, pueden revisarlo en la demostración de esa vaina. Listo, chicos. Preguntas por ahora. ¿Todo bien? Sí. Todo muy chido. Eso. Bueno, no se ve esa vaina, pero... Ya. Eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ejercicio. Vamos a meterle un poco, Simón. En la clase pasada dije que íbamos a meterle una variante del ejercicio este de la colina. Vamos, tiro por ahora. Hicimos precisamente eso de ahí. Pero se me olvidó. Como dije en la presentación y toda esa vaina, estamos conversando, me olvidé de terminar ese ejercicio de ahí. A ver. Vamos a hacer lo que hacer, ya. ¿Qué otra cosa? Déjame pasar esa vaina. ¿Ustedes saben cuál es la fórmula de posición máxima de un proyectil parabólico? No. O sea, saben de memoria, no hay un formulario por ahí. Belleza que no se la sepa, no tiene que hacerlo. Memorizarse esas fórmulas directas que les venden las academias, los folletos, ese que les repartían antes en el pre, cuando iban a matricularse, no sirven. ¿Por qué? Pero es mucha más información que memorizar y eso solo se basa en los fundamentos. Un caso específico. Sí, son casos muy específicos. Que te memorices esa vaina y luego no te sirva. Por los juegos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Por ejemplo, si yo quiero mi altura en posición máxima, ¿qué es lo que tiene que pasar para nosotros llegar a la posición máxima? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ustedes ya no suban más? Si estaban subiendo. Detenerse, ¿no? Quedarse con cero. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se usa la fórmula de velocidad. Conservación de y más aceleración por tiempo. Ahí es. Nosotros ya nos detenemos en y, estamos en cero, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se despeja el tiempo de esa vaina, tendremos tiempo igual a menos velocidad inicial en y sobre a. Y por último, ¿qué es lo que hacen? La reemplazan ahí arriba, le meten los artificios y ahí queda esa fórmula que les venden a ustedes y que ustedes encuentran en internet así nomás.
Pero es lo mismo, basándonos en esas cosas. Entonces, para que tengan presente todo eso ahí. ¿Sí? Ahorita sí, el ejercicio es hacer la colina. El ejercicio ya lo hice 2 veces. Ya, para que no sepan qué, revísenlo. Ahorita voy a meter la variante nada más que me faltaba. Y es que hay un golfista en la cima de una colina, en su pelota aquí, lanza la pelota esta con 40 metros por segundo de velocidad, a 25 grados respecto al horizontal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Y la colina esta baja en un promedio de 5 grados. Eso el promedio no le presta mucha atención, simplemente dice la inclinación de la rampa 5 grados y ya. Ok, ¿qué es lo que se pedía en el ejercicio original? En el ejercicio original les pedían encontrar cuál es esta distancia que separa el punto A del punto B de un impacto. Es el punto de impacto, ya aquí. Y calculen esta distancia en diagonal. ¿Ya? ¿Qué les pedían aparte de encontrar la distancia? Encontrar el tiempo que se tardaba en llegar del punto A al punto B. ¿Cómo se hace? Es una típica ecuación de impacto. Para lograr un impacto tenemos que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Simplemente eso. Entonces, explicando lo que les digo a ustedes ahí abajo, ¿qué es lo que se hace? Primero ponemos punto de referencia en la parte más baja de nuestra trayectoria, que vendría a ser el impacto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un sistema de referencia aquí. Y es positivo para arriba, y aquí es positivo para la derecha, y trabajamos a partir de eso. ¿Bien? Entonces, tiene un artificio esa vaina, nosotros encontramos la respuesta que creo que es de unos 200 metros. Déjenme buscarla. 149. Yo no sé, bro, no me los ejercicios esos de memoria. Ni los míos me los sé. Yo los suyos. Y pasa mi maleta, please. Voy a poner a cargar esta vaina. Gracias. Métele un guachazo, Félix, está dormido. ¿No? No, casi está dormido, ñaño. Estaba escrito, man. Ah, ya. ¿Hay dónde conectar? Aquí, qué pequeño, esto es todo. Sí, ¿no? Está así, ¿no? A ver, este era el 2. Ya, ahí está el ejercicio. Todos los datos están bien. Ahí la distancia es de 149 metros. Entonces, vamos a anotar ese dato porque sí, quizás no sirva, quizás no. Pero tenerlo, no tenerlo. La distancia es de 149 metros. El tiempo que se demora en llegar al punto A al tiempo B es 4.10 segundos. O total. 4.10 segundos. ¿Y cuál es el literal perdido? Así como el capítulo perdido de Bob Esponja. El literal perdido ahí era esto. Encuentra la separación máxima entre el plan, lo que está corriendo aquí, y la pelota. ¿Ya? ¿Qué les he dicho en las clases? ¿Qué les dije abajo? Las distancias, las posiciones son relativas respecto a que las veamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Dijimos que la altura máxima se encuentra cuando la velocidad es igual a 0, ¿no? Perfecto, estamos aquí. Pero se dan cuenta, la distancia de separación entre estos dos puntos, entre la recta y mi punto, es esta de aquí. Se debe ver está bien, pero si lo vemos por acá, es un poquito más de separación. Entonces, ¿qué hoy? Aunque este sea el punto máximo de altura, el punto máximo de altura, pero respecto al plano X o el suelo, como tal. Pues nosotros lo inclinamos, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy buscando mi separación máxima respecto a mi nuevo plano. Entonces, ese de ahí no me sirve. Tengo que buscar la otra. ¿Cómo se la busca? Para eso nosotros tenemos que descomponer las cosas. Asimismo, en la clase que tuvimos en Moodle, les comenté que las cosas de una o dos dimensiones se pueden tratar en tres, simplemente depende de cómo se lo trate, cómo se dibujen los planos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que darnos cuenta de qué separa este literal en particular de lo demás que hemos visto. En los demás ejercicios, ¿qué es lo que ha pasado? Gravedad apunta hacia abajo, ¿no? Porque nosotros medimos todo respecto al suelo. Como me si gravedad apunta al centro de la Tierra. Pero, o sea, nosotros estamos respecto a este plano inclinado. ¿Qué sucede? O sea, que yo voy a tomar todo respecto a este plano. Entonces, mi gravedad
ya no va hacia abajo, no está con un cierto ángulo respecto al plano que yo estoy tomando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que usar la misma fórmula de cinemática, pero tomando en cuenta esta desviación. ¿Bien? Vamos a hacerlo por otro lado. Entonces, este dibujo encuentra la separación máxima entre el plano, entre la colina y la pelota. Muy bien. Este punto aquí es altura máxima, no nos sirve hoy. ¿Tenemos alguien más que dijo? Está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos simplemente que darle vuelta al dibujo, se puede decir. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le demos vuelta a esa vaina? Que al darle vuelta, vamos a tener aquí nuestro nivel de tierra. Bueno, se inclina. Sí, me disculpe, chicos, es una mala manía que tengo. En presencial, cuando daba programación, siempre me iba ahí a un lado. Ponerlo por ahí, ya, está más recto. Esta función es bajar eso. Entonces, mi gravedad va así. Si le doy la vuelta a todo el plano, va a quedar así, ¿no? Entonces tendríamos gravedad de nada. ¿Y la gravedad qué era? No era nada más que la aceleración, ¿no? Entonces, yo en vez de usar gravedad, voy a usar aceleración y, oh sorpresa, ¿qué había antes en otro de los problemas de esa tarea o la anterior? Había un ejercicio que tenía aceleración en Y y aceleración en X. Es la misma movimiento. ¿Por qué? Porque mi vector de aceleración total va a estar chueco. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve ese ley? ¿Qué es lo que hay que encontrar? Hay que encontrar que mi Y ahora va a ser este de aquí. Entonces, voy a encontrar mi velocidad máxima respecto a mí de nuevo. ¿Ok? Entonces, vamos a meter. Yo hice los la velocidad que ya tienes. Claro, o sea, el concepto es la velocidad. Si yo quiero la separación máxima del plano, va a seguir siendo cero. La distancia no es la distancia de ahí, sino como te dije, es la separación vertical con el nuevo plano. Lo que vamos a usar, a ver una forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La aceleración va a estar chueca, sí, pero a fin de cuentas va a seguir siendo constante para X como para Y, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, si la aceleración es constante, nosotros podemos usar la fórmula que conocemos del colegio. Sí, ¿por qué? Porque esa es la condición, ¿no? Las fórmulas del colegio trabajan con aceleración constante. Entonces, vamos a meter. Sería Y igual a Y inicial, velocidad inicial tiempo, por medio de aceleración. En este caso vamos a decir que nuestro eje este no es Y, sino Y'. Ya. Entonces Y', tiempo al cuadrado, es Y' también. ¿Ya? Y lo otro, como les dije, lo que nos importa para encontrar altura máxima es que la velocidad sea cero, ¿no? Entonces lo notamos por aquí. Y más aceleración Y' todo tiempo. ¿Ya? Listo. ¿Qué procede? ¿Ideas? ¿Por qué me enfoqué en ponerlo como velocidad inicial en Y', inicial Y', aceleración Y'? La aceleración Y' ya está explicando porque se forma un cierto ángulo cuadrado. Nosotros usamos esto, ya no la velocidad normal de 40 metros por segundo por el seno de 25, que era para Y normal. ¿Por qué? Porque la inclinación ahora ya no es de 25 grados respecto a mi plano horizontal, que es lo que usamos siempre, sino es 30 respecto a mi nuevo plano. Entonces, ¿cómo calculamos velocidad inicial en Y? ¿Qué cosa? Descomponiendo la velocidad. Sí, bueno, descomponiendo, pero ¿con qué ángulo ahora? Como cero. Ya, seno está bien, pero el ángulo, chicos, ¿qué ángulo pongo ahí? Ya. Así Como el ángulo está metido aquí, sabemos que vamos a usar seno, ¿no? Velocidad en Y' con el 40, seno de ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Qué ángulo usamos Seno de cuando... 30. Efectivamente, son 30. ¿Por qué? Porque en un problema normal, ¿qué es lo que hacemos? Usamos el ángulo de separación entre el suelo y mi vector. ¿Cuál es mi nuevo suelo? Mi suelo es esta línea que está aquí abajo a 5 grados más. Entonces, 30. ¿Ya? Es otro mundo. Ya. Si quisiéramos encontrar velocidad X también se puede hacer. No creo que importe, la verdad. En tal caso, ahí dejamos eso. Ya. Tenemos una expresión para velocidad inicial de Y. Mira ese mejor. Todo tirado. Y ese man también está de semestres pasados.
¿Qué más nos falta encontrar en nuestro nuevo plano? La aceleración en Y', ¿no? Que dijimos, hay que usarla a través de los componentes. Los ángulos ahí. Quieren que es constante, pero igual su módulo va a ser menor. Está afectado por un ángulo. Depende del módulo de que me pidas. Módulo de A. La aceleración sigue siendo 9.8, ¿no? No, eso no, pero, La componente sí. pero cuando lo multiplican, claro, pero cuando lo multiplican por el seno va a ser más lento. ¿No? Ah, Claro, porque estamos trabajando en otro plano. Y esto también es cuestión de perspectiva, se puede decir. Entonces te puedo mostrar un vector cuya magnitud es 40, te pido que me calcules su componente en X. Aquí va a ser, o sea, algún valor. Si lo pongo por acá, la misma magnitud, pero porque hay otro ángulo, va a ser otro valor. Por acá va a ser 0, cosas así. Pero las magnitudes, bueno, las componentes siempre van a variar de magnitud, pero el vector como tal no. ¿Ok? Con perspectiva, como te dicen. Listo, entonces. ¿Alguien me puede decir si este ángulo de separación entre mi plano inclinado y la gravedad va a cambiar o va a ser constante? Yo aquí lo dibujé porque estamos en el punto de más arriba, pero si yo quisiera dibujar mi vector de gravedad ahí, este ángulo que está entre la gravedad y el plano, ¿cambia? No cambia. No cambia porque mi inclinación es la misma, mi referencia es la misma. Entonces, mi gravedad va a ser constante, sea cual sea donde yo la ponga. Pero mi aceleración y mi nuevo plano es. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda calcular. Podríamos hacerlo al ojímetro, ya porque sé que es un ángulo grande. Nosotros cambiamos X5, entonces si cambio 5 tendría que estar por aquí. Total que el ángulo va a ser 85. Y eso tendría que salir seno 85 para la aceleración y yo, ¿no? ¿Cómo justificamos eso al ojímetro matemáticamente? Una buena pregunta. Estuve más molestoso para hablar con ángulos. Sería como un plano inclinado normal. ¿Sí? ¿Hay más preguntas de esta imagen? No la puedo borrar. Voy por trabajar aquí. ¿Estoy bien? Ahí es. Sí. Vamos al pequeño. Ya. Ok. Y vamos a hacer. Tengo que usar los marcadores, es como refuerzo didáctico. ¿Qué ángulo forman estos dos? 90 grados, ¿no? Yo subo el de la derecha 45 grados. ¿Cuánto cambió el otro? no, Vale. ¿También está inclinado 45? no, o sea, yo, Perdón, ya, el ángulo de intermedio. Claro. Ok, sorry. Ya, ¿cuánto se mueve el otro marcador entonces? También 45, ¿no? Entonces el desplazamiento que yo le hago a uno lo siente el otro también. Por eso es que dije, al ojo, si muevo 5 abajo, el otro también sube 5. ¿Cómo lo hacemos ahora ahí bonita matemáticamente? Sabemos que el vector de gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Conocemos también que el plano inclinado, ¿qué ángulo tiene? 5. El 25 era la velocidad que salía. Te voy a irte con la del plano, la mía es de referencia. Pues, entonces, ¿qué conocemos? Conocemos que aquí hay 90. Y aquí está el ángulo que yo estoy buscando entre mis dos vectores. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una línea horizontal, ¿no? ¿Cuántos ángulos o cuántos grados hay de un lado al otro? 180 nada más. Entonces tenemos 180 igual a 90 más 5 y más teta. Entonces teta tiene que ser igual a 180 menos 25. sí, 85, ¿no? De cabeza. ¿Ya? Entonces así justificamos lo que ya dice algo. Dicho eso, ¿qué es lo que nos importa? A nosotros no nos importa la componente de la gravedad, que es tangente al vector, que vendría siendo X. Nos importaba la Y. ¿Por qué? Porque cuando Y, nosotros encontramos la velocidad máxima. Entonces, ¿qué se hace? Literalmente plantear lo que estamos diciendo. Tendríamos entonces que la aceleración en Y' va a ser igual a la gravedad seno de 85 grados. Y dicho esto, nos falta algo para encontrar ahí lo que estamos buscando. No, ¿verdad? Quizá el tiempo de vuelo hasta allá arriba puede estar estorbando. Y cuando nosotros no tengamos datos de tiempo, ya aparece la última fórmula, la que no me gusta sacar, esta de aquí cuadrado, pero igual. Lo que podríamos hacer es de aquí reemplazar el tiempo, lo metemos ahí arriba y llegamos a la misma data. Entonces, déjame poner, sería velocidad Y' igual a inicial en Y', más 2 veces aceleración en Y', más, y delta Y.
Ya vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué datos conocemos de esta nueva ecuación, de la última? Sabemos que la velocidad en el punto máximo tiene que ser 0, te fuiste. ¿Conocemos velocidad inicial en Y? Sí, lo conocemos. ¿Conocemos aceleración en Y? Sí, conocemos de nuevo. ¿Conocemos desplazamiento en Y? ¿Qué puede decir que sí? Relativo. Si yo pongo mi nuevo sistema de referencia como Y' igual a 0, a lo largo de mi eje yo estoy buscando la separación máxima, entonces mi delta sería la altura máxima, ¿no? Entonces vamos a poner que la Y' no es más. No es nada más que H max respecto al plano. Bien, entonces, ¿qué procede? Simplemente haces con ello. Ok. ¿Entendido, chicos? Antes de meter números. Claro, todo mucho. Bueno, creo que por todo ese enredo que dejaron de darles ese literal desde el semestre pasado. Hace un semestre sí estaba, el anterior ya no, este no. O sea, por esa dificultad de ser. Y una pregunta, ¿cómo identifico cuando me conviene tomar un plano horizontal y un inclinado? Ahorita en el segundo por este ejercicio, como te digo, ya parecía que lo han quitado. Ah, ya, ya. Ya igual cuando sea hora de meternos en dinámica, lo más conveniente suele ser inclinado. Igual depende de qué es lo que busques. Por ejemplo, si en dinámica tú tienes una tensión, te pide la aceleración de ese bloque, ¿en qué dirección se mueve este bloque? Se mueve el plano, ¿no? Tú tranquilamente puedes usar, Conviene horizontal. sí, porque así la encuentras directo. Ya, si tú usas planos inclinados, tú encuentras esa vaina directa. En cambio, si tú usas X y Y, todo bonito, pues vas a llegar, vas a encontrar los componentes, si es que llegas, ¿no? Porque aparte hay que combinar ecuaciones ahí. Y después de encontrar los componentes, le metes Pitagorazo y ahí recién te sale la respuesta. En cambio, si tú te metes un inclinado de cabeza, te sale la respuesta ya directa. ¿Lógico con eso? Ok. Entonces, no, reemplacemos ahí, veamos qué pasa. ¿Qué tendríamos? Dijimos esto 0, esto se va al otro lado, entonces sería menos velocidad inicial en Y' igual a aceleración en Y'. Entonces, Y', igual recordemos que la aceleración es negativa, no decimos llegar menos, porque va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Tenemos velocidad inicial en Y', igual a 2, es el 85, por H max, por esto de aquí, déjame reemplazarlo, pero vamos a al cuadrado. Oye, ese fue negativo, no, ya lo dije. Se va con eso, sería 40 seno 30 al cuadrado, es igual a lo demás, y ya pasamos al otro lado. Pues esto es lo que le dije que no haga. Primero hay que despejar esta vaina, no deje llevar. Así la altura máxima es igual a 40 seno 30 cuadrado, todo sobre 2G, y a la magnitud nada más porque no es matiz. El signo ya se va aquí, lo reemplacé sin haberlo reemplazado. Bueno, sería 0,85, 20.5. 2.5, me dices, BS. ¿Y cuál sería la altura máxima si es que el ejercicio no lo hubiéramos alterado? Déjame ver rápido la fórmula, cómo sería esta vaina. Es lo mismo pero con los otros datos, ¿no? ¿Puedes calcularlo? Entonces sería, en vez de ser de 30, ser de 25, y aquí sería normal. La altura esa de ahí nos debería dar más, pero nos debería dar mayor que esta de aquí. Debería ser. También a tu hijo. Eric, Sí, saludos. ahí es. Bien. Único un bebé, me está preguntando todo lo de ellos. ¿Qué crees? Está metido en la divertida semana. Dice James, tiene que ir. Y como si que la baja. Yo soy de baja cuadrada, no toda la vaina. Sí, ahorita sí. A ver, ah, no, creo que es el 40. Ya te dije que aquí era 25, no le pongo ningún 0,85. Ah, ningún gen. Yo voy de acá arriba, pero 25, de aquí no le pongas. La superioridad ahí. Entonces, chao chicos.
Vemos el lunes. 14.5. Está bien. Ya luego resuelvo y te los paso. Ahí vemos. Entonces, con eso muere la... Dale, bro, pilas. Hoy tenemos 14. Mijo Eric, ¿qué tal viste la clase? Pilas, bro. Borroso. Déjame quitar la grabación, ñaño. Ah, se metió. Sí, más está aquí metido. Recién no me entré.